Buenos días, hermanitos. Amén. Muy bien. Hoy estamos contentos para empezar el servicio de este día, pidiendo al Señor que bendiga a toda la congregación. Y a los hermanos, familiares, amigos que nos están viendo también igualmente, muy buenos días. Hoy tenemos que empezar la alabanza y en las hojitas dice, la primera alabanza es Abba Padre. ¿Nos acompaña? Amén. Nuestro Padre, con seguridad y llamarle Abba Padre. Gracias, Señor, por la confianza que tenemos en ti, de llamarte Abba Padre. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Me puedo acercar a ti y sé que me vas a oír. Tu rostro puedo buscar y sé que estarás ahí. Es que me amas tanto y te preocupas por mí. Eres fiel a tu palabra, ten seguridad. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Y cuando seguro estoy, hasta tu presencia voy. En ti puedo descansar, en ti puedo yo confiar. Es que me amas tanto y te preocupas por mí. Eres fiel a tu palabra, ten seguridad. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Quiero estar en tu presencia, disfrutar de tu amistad. Quiero en ti encontrar deleite, quiero conocerte más. Puede moverse si quiere. Oh, sí, Señor. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y
Gracias porque eres nuestro Padre. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos también y damos la bienvenida a nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de hoy titula Un solo Dios en tres personas, la Trinidad. La Trinidad es uno de los grandes misterios teológicos. Algunos piensan que como nosotros los creyentes, los cristianos, somos monoteístas y creemos en un solo Dios, no podríamos de alguna manera poder aceptar o tener en mente el concepto de la Trinidad. Pero nosotros, leyendo y estudiando la Biblia, vamos a darnos cuenta de que precisamente las Escrituras nos enseñan en varios puntos el concepto de la Trinidad, el cual nos indica que la divinidad de Dios consiste en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Además, esta doctrina también nos enseña que cada una de las personas de la Trinidad es plenamente Dios, es decir, es por completo Dios, y que cada uno de ellos también van a poder manifestar de una manera completa su naturaleza divina. El problema es que lo más difícil de poder comprender sobre este concepto cristiano de la Trinidad es que no hay de repente una forma apropiada de poder explicarla. Quizás en algún momento, incluso en clases de escuela dominical, les hemos enseñado a los niños una especie de analogía entre la Trinidad y el estado o los tres estados físicos del agua, que en cierta forma es una manera de poder llegar a los niños a través de este concepto, pero aún así, aunque en cierta forma puede darle una cierta idea a los niñitos esta comparación, de todas maneras queda muy corta la idea en comparación al complejo concepto que significa o representa la Trinidad. Ahora, para cualquier ser humano, la Trinidad en el fondo es un concepto casi imposible de entender por completo. Y también obviamente va a ser muy complicado de poder explicarlo. Vamos a tratar entonces de darle ciertos alcances acerca del concepto de la Trinidad. ¿Y esto por qué? Porque Dios es infinitamente grande, es mucho más grande que nosotros. Por lo tanto, nosotros no vamos a tener la capacidad completa para poder entender este concepto en su completud. La Biblia nos enseña que el Padre es Dios, que Jesús es Dios y que también el Espíritu Santo es Dios. Pero también enseña que solamente hay un Dios. Aunque nosotros de repente podamos entender algunos hechos acerca de esta relación de las diferentes personas de la Trinidad entre sí, a la larga va a ser muy difícil de comprender para la mente humana. Sin embargo, esto no significa que la Trinidad no sea verdadera o que no esté basada en las enseñanzas de la Biblia. Por el contrario, nosotros sí encontramos en la Biblia varios versículos que afirman la doctrina de la Trinidad y también de la deidad de cada una de las personas de esta. Vamos a empezar con un versículo que ustedes lo conocen. Por favor, hermanitos, vayamos a nuestras Biblias, al libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, libro de Lucas, capítulo 3, versículos 21 y 22. La palabra de Dios nos dice en Lucas 3, 21 y 22: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió,
y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este de repente es uno de los muchos pasajes de la Escritura en la cual se menciona de manera simultánea a todos los miembros de la Trinidad, estando presentes aquí justamente al mismo tiempo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. En palabras o en términos tradicionales de la Iglesia, la Trinidad se define como la existencia de un solo Dios que existe en tres personas, pero cada uno de ellos con una sola sustancia. A la vez son coeternos, es decir, que los tres son eternos y son coiguales, es decir, los tres son iguales. No podemos decir que el Padre es más que el Hijo o que el Hijo es más que el Espíritu Santo. Los tres son iguales. Entonces, pues es un poquito complejo de poder explicarlo de una manera adecuada, porque es una relación bastante intrincada, bastante compleja, y no habría tampoco ninguna analogía perfecta en esta naturaleza que nos pueda explicar en sí esta relación que está presente en la Trinidad. Ahora, la palabra Trinidad significa triunidad o tres en uno. Esto significa, como ya les había mencionado, que hay un Dios que existe en tres personas, que cada uno de ellos posee la plenitud de la deidad, que cada uno de estos también posee todos los atributos de la deidad. Es decir, que los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son omniscientes, todos lo saben, son omnipresentes, los tres pueden estar en cualquier sitio y los tres también son omnipotentes, los tres pueden hacer todo. Las tres personas de esta Trinidad son perfectas también en unidad, iguales en deidad, y sin embargo también van a tener distintas funciones. Estas tres personas de Dios, el Padre, el Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, son juntos el único y verdadero Dios. Trinidad, por si acaso, no significa que hayan tres dioses, ¿ah? Son tres personas, pero es un solo Dios verdadero, solamente un Dios. Y pues aquí ya empezamos a tener cierta confusión, porque nosotros tenemos como seres humanos pues una mente finita. Pero ¿podríamos realmente esperar poder encajar un Dios infinito en nuestras mentes que son relativamente pequeñas ante la grandeza y la infinitud de la mente de Dios? Nosotros como criaturas limitadas no podríamos esperar que sepamos todo lo que habría que saber respecto a la Trinidad. Pero podemos resumir de todas maneras la enseñanza de la Trinidad en tres declaraciones que nosotros tenemos que creer dentro de nuestro corazón y nuestra mente. Estas tres declaraciones son las siguientes. Primero, solo hay un Dios. Segundo, Dios está en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la tercera declaración: cada una de estas personas es plenamente Dios. Ahora vamos a pasar a describir entonces cada una de estas declaraciones o principios. El primer principio: solo hay un Dios. Primer principio: solo hay un Dios. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia deja bien en claro que solamente existe un Dios. Incluso también el mandamiento más grande que Dios nos hace
declara que precisamente existe solamente un Dios y que este Dios es digno de nuestro amor y de nuestra obediencia. Vayamos ahora, hermanos, a nuestras Biblias, al libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5. La palabra de nuestro Señor nos dice en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Amén. Amén. Ven en este versículo de Deuteronomio, hermanos, que nos está explicando que hay un solo Dios. No dice que son tres dioses. Ahora, el monoteísmo, es decir, la creencia de que existe un solo Dios, es una característica distintiva de la religión hebrea, es decir, de la religión judía, y también nosotros hemos heredado como cristianos esa creencia. Sin embargo, muchas religiones antiguas de aquella época, y actual también, creen que existen muchos dioses. Pero el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que creó todo, el Dios en que nosotros los cristianos creemos, es uno solo y es el único y verdadero Dios. Amén. Este concepto era muy importante para aquella época, para el pueblo de Israel y también para nosotros los cristianos. En especial para ellos, para Israel. ¿Por qué Dios les dijo esto? Porque el pueblo de Israel en ese momento estaba a punto de ingresar a la tierra prometida, que era una tierra que estaba llena de gente que creía en muchos dioses. ¿Y actualmente también habrá gente que crea en muchos dioses? Sí. Parece mentira que sí. Existe gente que prefiere depositar su confianza en muchos dioses en vez de poner su confianza en Dios. ¿Y cuáles son esos dioses en los cuales la gente está depositando su gente? Dinero, trabajo, comodidades u otras cosas. Pero va a llegar un momento en que Dios va a venir a hacer su juicio y ahí sí todo el mundo lo va a reconocer como el único Dios. Va a llegar el momento en que Dios va a venir para ser el rey de toda la tierra. Y este concepto de adorar a otros dioses, como por ejemplo los lujos o el dinero, es una realidad actual que es horrible, porque es una ofensa contra el Señor. Y sabemos que adorar a otros dioses es idolatría. Y Dios aborrece la idolatría, porque Él no va a compartir su gloria con nada y con nadie más. El primer y el segundo mandamiento que nosotros encontramos en la Biblia deja bien en claro que los cristianos deben adorar solamente al Señor. Él deja bien en claro que existe un único Dios y que no debe haber otros dioses aparte de Él. El mismo tema acá, el cual nos indica de que existe un único Dios, corre no solamente en el Antiguo Testamento, también lo vemos muchas veces en el Nuevo Testamento, que también declara repetidamente la misma verdad de la existencia de un único Dios al cual nosotros, los seres humanos, le debemos nuestro amor y nuestra obediencia. Amén. Amén. El segundo principio: Dios es tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segundo principio: Dios es tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El único Dios verdadero existe eternamente en tres personas. ¿Ya lo hemos visto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque es verdad que Dios se fue revelando de manera progresiva a lo largo de la Biblia, a lo largo de las épocas, la palabra siempre ha ido poco a poco describiendo esta relación entre Dios y los hombres.
hasta dar una revelación completa de su naturaleza en el Nuevo Testamento. Pero igual así nosotros encontramos muchas evidencias a lo largo de la Biblia acerca de las tres personas de la Trinidad. Incluso encontramos estas evidencias de las tres personas de la Trinidad en el principio del Antiguo Testamento. Estamos hablando del libro de Génesis. Entonces, hermanitos, ahora vayamos a el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y en el primer capítulo, desde el inicio, ya se está mostrando la doctrina de la Trinidad. Vamos a ver ahora, hermanos, Génesis capítulo 1, versículo 26. La palabra de Dios nos dice en Génesis 1, 26: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Amén. Fíjense bien aquí el término que está utilizando Dios al hacer la obra creadora del hombre. No dice voy a hacer al hombre, ¿no? Dice hagamos, lo está hablando en plural, es decir, más de una persona, son varias personas que están diciendo ahí vamos a hacer al hombre. No dice voy a hacer al hombre, que sería en singular, está hablando en plural. Entonces aquí, estos dos términos que encontramos son claros. Dice hagamos y dice nuestra, no dice mi. Dice nuestra semejanza, no dice mi semejanza. Y aquí estos términos, algunos podrían decir, pero de repente Dios le está diciendo a los ángeles, hay que hacer al hombre a nuestra semejanza. Pero no podría haber, este versículo no podría hacer referencia a los ángeles, ya que los ángeles no ayudaron a Dios a crear nada. Los ángeles también fueron creados por Dios. Y el hombre no fue creado a la semejanza de los ángeles. Ahora va a decir, pero yo soy atractivo, me parezco a un ángel. No, a eso no se refiere la palabra. Por lo tanto, hay un fuerte argumento aquí para explicar la pluralidad de la naturaleza de Dios. Acá, obviamente, nos estamos dando cuenta en este versículo de Génesis que más de una persona están hablando entre sí. Entonces acá nos está dando la idea de que la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están tomando consejo, es decir, se están poniendo de acuerdo entre los tres para crear al hombre. Y este punto de vista también es respaldado por la palabra Dios, no la que tenemos aquí en la Biblia, sino la que se utilizó en el hebreo original del libro de Génesis, que es la palabra Elohim. Una palabra que en el contexto exegético original del idioma hebreo es una palabra en plural, no es una palabra en singular. Entonces, las tres personas de la Trinidad estaban involucradas ¿en qué? En el acto de la creación. Otros incluso mencionan, por ejemplo, algunos teólogos, que Dios hizo más o menos, que Dios el Padre hizo el diseño del hombre, lo diseñó. Jesús, que es el Hijo, le dio la forma. O sea, tomó el barro y fue Jesús quien le dio la forma al hombre, no el Padre, ¿eh? Dios, el Padre diseñó, Cristo le dio la forma, o sea, Cristo lo moldeó al hombre y el Espíritu Santo le dio la vida. Los tres, el soplo de vida. Los tres crearon al hombre, miren, pero los tres con una función, con una actividad distinta. Recuerden también ya esto más adelante, ya en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se despedía de sus discípulos antes de su ascensión y les dio pues el encargo de que puedan ir predicar el Evangelio en la Gran Comisión, le dijo que bauticen a los nuevos creyentes, ¿en qué? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y al decir que nosotros tenemos que ser bautizados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo
y en el nombre del Espíritu Santo, estamos diciendo claramente que las tres personas son iguales en gloria y son iguales en deidad. ¿Acaso Jesús le dijo a los discípulos, bauticen a los nuevos creyentes en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de Pedro? No dijo eso, ¿sí o no? Si hubiese dicho eso, hubiera puesto a Pedro en el mismo nivel que Jesús o que el Padre, pero no fue así. Entonces, es evidente aquí que Jesús también enseñaba a sus discípulos que las tres personas de la Trinidad son Dios y que los tres son dignos de nuestra adoración. Amén. Y el tercer principio, cada una de estas personas es plenamente Dios. El tercer principio, cada una de las personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son plenamente Dios. Entonces Dios consiste en tres personas, pero a la vez cada una de estas personas es plenamente Dios, es decir, el Padre es plenamente Dios, así como también lo son el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo. Ahora, no podemos decir, por ejemplo, que como son tres personas, cada uno es un tercio de Dios. Yo no puedo decir, por ejemplo, que Jesús es la tercera parte de Dios, o que el Espíritu Santo de repente es 50% de Dios, o que es un pedacito de Dios. No. Son tres personas. Los tres son plenamente Dios, pero existe un solo Dios. Entonces, de manera individual, cada uno de los miembros de la Trinidad es Dios, y colectivamente, es decir, los tres juntos también son un solo Dios. Por supuesto, entonces no podría haber una división de los atributos, o no podría haber una división de los poderes de Dios en estas tres personas. En otras palabras, el Padre no es un Dios solito, no. Los tres son Dios y cada uno mantiene su naturaleza. No podemos decir que el Hijo, Jesús, es otro Dios, o que el Espíritu Santo es un tercer Dios. Solo hay un Dios, pero a la vez cada persona es un Dios. Ya ven que el concepto se enreda, pero es algo que tenemos que creer un poco más con el corazón que con el raciocinio. Sintetizando, Dios es tres en uno, y como tal, pues es difícil de comprender para nosotros, pero tenemos que creerlo con el corazón. Y cuando hablamos de que los tres elementos, las tres personas de la Trinidad son plenamente Dios, esto significa que los tres tienen uno de los atributos que es la deidad. Por ejemplo, la deidad del Padre. La deidad del Padre lo podemos encontrar en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 6. Efesios 4, 6. La palabra de Dios nos dice en Efesios 4, 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. A través de la Biblia, el Padre es visto como un Dios soberano sobre todas las cosas. Esto también nosotros lo hemos visto en muchas de las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo, en muchas de sus parábolas, en muchos de sus mensajes, cuando Jesús llamaba al Dios del Padre, ¿no? Ahora, Dios está sobre todos nosotros. Esto muestra también su cuidado sobre cada uno de los miembros de la humanidad, en especial sobre los miembros de la iglesia. Y Él está por todos y para todos. Cualquier visión que nosotros podamos hacer acerca de nuestro Señor tiene que ser una visión real. Nosotros vemos aquí en este versículo, cuando utiliza el término Padre de una manera individualizada,
está especificando precisamente a una de las personas de la Trinidad. Ahora, con la expresión de un solo Dios y Padre de todos, aquí el apóstol Pablo nos está hablando precisamente de la deidad del Padre. Dios es único y esta verdad es repetida muchísimas veces a lo largo de la Biblia. Y aquí se está afirmando esta verdad de nuevo. Ahora, la paternidad de Dios se extiende a los creyentes. Aquella persona que ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador puede llamarle al Padre papá o Padre. Aquella persona que no ha recibido a Cristo, que no ha tenido un encuentro personal con nuestro Salvador, no le puede decir al Padre Padre. Los hijos de Dios solamente son aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Ahora, si nosotros estamos afirmando de que los tres miembros de la Trinidad son plenamente Dios y decimos que se afirma la deidad del Padre, también va a ocurrir lo mismo con el Hijo. Entonces también tenemos que afirmar la deidad del Hijo. Y esto lo encontramos en Juan. Ahora, hermanitos, vayamos a la Biblia, a Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. La palabra de Dios nos dice en Juan 1 y 2: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. ¿Recuerdan este versículo? Incluso ya lo hemos estudiado en una prédica anterior. Y cuando la Biblia acá hablaba del Verbo, estaba hablando ¿de quién? Jesús. De Jesús, ¿no es cierto? Ahora, de acuerdo a la versión que tú puedas tener de la Biblia, de repente allí la palabra que está en el versículo no es verbo, sino puede ser palabra. En el Evangelio de Juan empieza aquí con un paralelo con la misma oración que se utiliza en el inicio del Génesis, que nos dice en el principio. Es decir, Juan está hablando aquí de que Jesús estaba antes de que la creación hubiese sido hecha, antes que comience el tiempo, antes de que hubiese sido creado cualquier cosa. Nótese aquí que esta palabra verbo, un título que es utilizado para el Señor Jesucristo por el apóstol Juan, nos dice que este verbo ya existía antes del principio. Es decir, que Jesús, que es el verbo, no fue creado. No fue creado, porque es Dios. Los ángeles fueron creados, nosotros fuimos creados, pero Cristo no fue creado. No fue creado durante la creación, que más adelante se registra en el libro de Génesis, sino que Él estaba allí antes de toda la creación. También nos dice este versículo que Cristo estaba con Dios, lo que nos enseña que Cristo es una persona distinta al Padre. Y nos dice ahí bien claro en ese versículo de Juan 1 y 2, que el verbo, o sea, Cristo, es Dios, nos dice. Está clarito, nos dice que Cristo es Dios. Por lo tanto, también va a tener una deidad igual a la del Padre. La primera, una de las cosas que nosotros también tenemos que comprender acerca de la naturaleza de Jesús es que Él es una persona de la Trinidad, pero también Cristo tiene dos naturalezas: la naturaleza divina, y también tuvo la naturaleza humana cuando Él se encarnó. En otras palabras, Jesús es Dios, pero también se hizo hombre. Ahora, la Biblia nos enseña aquí claramente de que Jesús no es alguien que se parece a Dios, o alguien que tiene un caminar muy cercano a Dios, sino nos dice que es el mismísimo Dios Altísimo. Jesús, incluso en repetidas ocasiones, se colocó al mismo lugar que Dios el Padre.
asumiendo también muchas de sus facultades divinas. A menudo Cristo estuvo haciendo y diciendo cosas que solamente Dios podía hacer o tenía el derecho de hacer. Recuerden incluso que cuando en algún momento tuvo que ser confrontado por los fariseos le dijo: ¿acaso tú tienes la posibilidad de perdonar los pecados? Y él dijo que sí. Y para que lo vean, yo puedo incluso curar a esta persona. Y lo hacía. Ahora, hay muchos casos en la Biblia que él insinuó precisamente su deidad. Y muchos de estos versículos justamente afirman este hecho de una manera contundente. Pero la razón más importante para decir que Jesús es Dios, aparte de este versículo del libro de Juan, es que si Él no era Dios, su muerte no hubiera sido suficiente para el perdón de nuestros pecados. Un ser creado que, si es el caso de que Jesús hubiese sido creado por Dios y no fuera Dios, no hubiera sido suficiente requisito para pagar el pecado de cada uno de nosotros. Solamente el pecado de toda la humanidad pudo haber sido pagado por un Dios infinito. Amén. Amén. Solamente Dios pudo haber pagado tal penalidad. Y ese Dios es Jesús. Y también tenemos que reconocer entonces la deidad del Espíritu Santo. Uno de los versículos que refuerzan la deidad del Espíritu Santo lo encontramos en el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4. La palabra de nuestro Señor nos dice en Hechos 5, 3 y 4: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio la heredad, reteniéndola, y no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Para que más o menos recuerden el contexto de esta conversación entre Pablo y Ananías, y también para que las personas que nos ven en el video puedan comprender el contexto de la historia, ¿qué había pasado? Ananías y su esposa habían vendido un terreno y ellos habían puesto en su corazón poner todo el monto obtenido de la venta de ese terreno para la obra de Dios, pero no le dieron todo, le dieron cierta parte. Ahora, ellos podrían haber tomado una parte y darle a Dios, era su derecho porque eran dueños del terreno, pero ellos habían mentido diciendo: te hemos dado todo para la obra de Dios, cuando ellos habían guardado una parte. El problema no fue haberse guardado una parte, el problema fue haber mentido. Ese fue el problema. Entonces, acá el apóstol les había confrontado, Pedro les había confrontado y le dijo: ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Eso lo dice al inicio, y más abajo en el versículo dice: no has mentido a los hombres, sino le has mentido a Dios. Pero arriba dijo Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios es el Espíritu Santo. Hacemos la comprensión lectora, hacemos el círculo en el versículo. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, fijemos aquí, noten cómo primero Pedro le dice a Ananías que le mintió al Espíritu Santo. Pedro luego le dice: no has mentido a los hombres, sino le has mentido a Dios. Pedro entonces claramente en toda esta expresión está asociando al Espíritu Santo con Dios mismo. Entonces el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Su acción regeneradora que nos convence a nosotros también de nuestros pecados, y también el Espíritu Santo mora en el corazón del creyente. En algún momento también Jesucristo, antes de irse al cielo,
le dice a los discípulos que yo voy a enviar un consolador en mi reemplazo. Ahora, para poder Jesús mandar un reemplazo a los creyentes, tiene que ser alguien que tiene la misma naturaleza que Él. El Espíritu Santo es Dios, entonces, que está también en este mundo, y Él hace todo lo posible para poder convencer a la humanidad de que necesita de Cristo. Hay una conexión estrecha entre Cristo y el Espíritu Santo que ellos demuestran, esto demuestra precisamente que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, gracias al Espíritu Santo, la vida de Cristo viene a ser también nuestra vida en Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo debe de ser colocado en el mismo nivel, en igualdad con el Padre y con el Espíritu, y con el Hijo, en nombre, en poder, en actuación, en alabanza. A veces el Espíritu Santo es el más descuidado, digamos así, de toda la Trinidad, del que menos se habla, del que menos se predica. Cuando nosotros oramos, nos dirigimos al Padre, ¿no es cierto? Y así también pues nos ha enseñado Cristo a orar. Nos dirigimos al Padre, oramos en el nombre de Cristo, pero ¿quién está actuando para comunicarnos con Dios? El Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, nuestra oración no puede ser escuchada por el Padre. Ahora, hay muchos conceptos que están equivocados respecto al Espíritu Santo. Algunos ven al Espíritu Santo como una simple fuerza. Otros entienden que es el poder impersonal de Dios, como algo solamente, como una fuerza, nada más. Pero nosotros vamos a encontrar en muchos versículos de la Biblia que el Espíritu Santo es precisamente una persona. Por ejemplo, en algún momento también hemos estudiado de que el Espíritu Santo se pone triste cuando tú cometes un pecado. Ahora, ¿una fuerza se puede poner triste? No, solamente una persona, es decir, un ser puede tener sentimientos como la tristeza. Pues, el Espíritu Santo que está dentro de ti es una persona que se pone triste cuando nosotros cometemos algo malo. El Espíritu Santo en su ser es un ser, entonces, porque Él manifiesta mente, emociones y voluntad. El Espíritu Santo también es Dios. Él es completamente Dios, y la Biblia incluye también al Espíritu Santo como coigual, como miembro de la Trinidad, al igual que Dios el Padre y Dios el Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo tiene el poder para poder dirigirte a Dios, y es también el vínculo directo entre el Padre y nosotros. A manera de reflexión, la doctrina de la Trinidad es una doctrina que es vital para nosotros. Y escuchen, cualquier negación a la doctrina de la Trinidad va en contra del cristianismo bíblico. Ustedes han escuchado por allí, en otras iglesias, en otras denominaciones, que no podríamos llamarlas cristianas, que dicen que Jesucristo no es Dios. La Trinidad, por ejemplo, por eso es que es vital. Cualquiera que les diga que no existe la Trinidad, no es de Dios. Es una secta falsa. Entonces, un correcto entendimiento de la redención está basado justamente en un correcto entendimiento de la Trinidad. Lo que quiero decirles es que es importante, aparte también de creer en Jesús, creer en la Trinidad, porque eso también forma parte de una sana doctrina de la salvación. ¿Por qué? Porque si una persona no cree en la Trinidad, definitivamente no va a poder comprender de manera correcta la doctrina de la salvación, y por lo tanto, si va a negar la deidad de Cristo y la deidad del Espíritu Santo, esa persona no podría ser salva. Es importante ustedes que conozcan esta doctrina,
¿Para qué? Porque nosotros como creyentes tenemos que conocer pues las teorías, las doctrinas que nos explica la palabra. Y esto también, el conocimiento que tú tienes acerca de esta doctrina, es importante que tú también la expongas, que la compartas con aquellas personas que necesitan de Cristo. Amén. Amén. Gracias por la atención, hermanos. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor en esta mañana por tu gran enseñanza acerca de la Trinidad, Señor. Creemos nosotros que existe un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que los tres son también plenamente Dios. Señor, que esta doctrina quede dentro de nuestras mentes y corazones y ayúdanos también, Señor, a explicarlas a otras personas. Afuera en el mundo, Señor, hay tanta ignorancia y también están cegados por tantas enseñanzas falsas que necesitan ellos, Señor, de la doctrina para poder alcanzar la salvación. Siguen a otros dioses falsos, Padre Celestial, en vez de seguirte a ti, que eres el Dios verdadero. Padre Celestial, instruye a cada uno de nosotros para poder compartir tu mensaje. Escucha las peticiones de nuestros hermanos en la fe y de aquellos también que nos siguen a través de las redes sociales. Amén. Provee de lo que necesiten, en especial, Señor, de las carencias espirituales. Gracias, Padre Celestial, te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.